Daremos comienzo con la clase número 1 del libro de Hechos. Hablaremos acerca de la introducción del libro de los Hechos. Primero, acerca del autor. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Es muy seguro de que el libro de los Hechos y el libro de Lucas fue escrito por la misma persona. Estos dos libros fueron escritos para una persona llamado Teófilo. Por lo tanto, Teófilo es el destinatario, el receptor. Hechos capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 3. También estos libros están interrelacionados entre sí. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 podemos ver se menciona que Lucas es el primer libro que fue escrito. Y por lo tanto, este libro que fue escrito primero habla de la obra de Jesucristo hasta la ascensión de Jesús. Y luego el libro que fue escrito después es el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos registra las obras después de lo que ocurrió de la ascensión de Jesús. Lucas 24, 49. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos tiene muchas expresiones médicas. En más de 40 lugares del libro se mencionan estas expresiones médicas. Por lo tanto, se puede comprobar que el libro de Lucas y el libro de Hechos fue escrito por la misma persona. Lucas fue médico. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 4, 11. Filemón capítulo 1, versículo 24. Y en el libro de Hechos se menciona mucho la palabra nosotros. Hechos capítulo 16, versículo 10, 20, 5, capítulo 27, 1, capítulo 28, 16. Y de esta manera también podemos ver que Lucas viajó junto con Pablo en los viajes misioneros. En segundo lugar de la introducción hablaremos acerca del lugar de registro. En el libro de Hechos está mencionado hasta los 2 años que Pablo estuvo encarcelado en Roma. Por lo tanto, parece que este libro fue escrito en las cárceles de Roma. Tercero, hablaremos acerca del año del escrito. Parece que fueron escritos durante los 2 años que Pablo estuvo en la cárcel. Fue en el año 62 después de Cristo.
Y cuarto lugar, hablaremos de los títulos teológicos. El libro de Hechos básicamente es el registro histórico del inicio y expansión de la obra salvífica. Es un registro histórico del inicio y expansión de la salvación. No es una simple historia. Sino tiene un contenido más profundo de partes teológicas. Primeramente anuncia a Jesús como Mesías. Anuncia a Jesús como el Mesías. Está en el capítulo 1, versículo 8. Muestra la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Está anunciando que Jesucristo es el Mesías a todos lados del planeta. Jesús fue muerto a manos de los judíos. Y con el poder de Dios resucitó después. Es el Salvador de los judíos y de la humanidad. Los hombres son perdonados a través de Jesucristo. Reciben a través de Jesucristo el Espíritu Santo y sus dones. Y en segundo lugar, muestra el seguimiento de la obra salvífica de Dios. El continuo obra salvadora de Dios. En este libro muestra la obra salvífica del continuo de la obra salvífica de Dios a través de la vida de Jesucristo. La continuidad y la perfección y el completamiento de la obra salvífica de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Muestra que la obra de Dios desde el Antiguo Testamento es continuada en esta época a través de Jesucristo. En tercer lugar, muestra el rechazo de los judíos y la salvación de los gentiles. El contexto del libro se extiende de Jerusalén a Roma. Desde Jerusalén a Roma. Pero lo más importante es que fue rechazado por los mismos judíos. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 7, versículos 51 al 53. Pero el Evangelio fue aceptado por los gentiles de todos lados. Capítulo 8, versículo 6, y también en el capítulo 10, también en el capítulo 28, versículo 31. En la época del Nuevo Testamento se ve que los gentiles también son salvos. Esto es haberse cumplido las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Aparece en el capítulo 26, versículo 23. Hablaremos en quinto lugar de la característica del libro. Es la característica del libro de los Hechos. Entre los libros del Nuevo Testamento es la única con contexto histórico.
Desde el tiempo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, esta obra está centralizada en las obras realizadas por el apóstol Pedro y Pablo, y enfatiza fuertemente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza que establece la iglesia. Y el Espíritu Santo estuvo junto con los apóstoles cuando predicaba. Y otra peculiaridad del libro hay un cambio entre las perspectivas legalistas del Antiguo Testamento a la perspectiva evangelística en el Nuevo Testamento. Un cambio entre legalismo a evangelístico. Capítulo 10, versículo 9 al 16. Capítulo 11, versículo 1 al 18. Y entre la parte introductoria, en sexto lugar, hablaremos acerca del contenido. Sexto, contenido. 1. La obra de Jesucristo resucitado. Capítulo 1, versículo 1 al 11. Segundo, expansión del Evangelio que se ejecutó por los discípulos desde Jerusalén. Capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 7, versículo 60. Tercero, testigo de la expansión del Evangelio en Judea y Samaria. Capítulo 8, versículo 1 al 40. Cuarto, expansión del Evangelio a los gentiles en la zona de Palestina y cada región de los gentiles. Capítulo 9 al capítulo 28. De este cuarto punto hablaremos de puntos interiores. A. Conversión del apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 1 al 30. B. Pedro evangeliza en Jopea y Cesarea. Capítulo 9, versículo 32 a capítulo 11, versículo 18. C. Los judíos convertidos de habla griega llevan el evangelio a los judíos dispersos de todos lados. Capítulo 11, versículo 19 al 30. D. Se levanta la persecución en la iglesia de Jerusalén. Capítulo 12, versículo 1 al 23. E. Primer viaje misionero del apóstol Pablo. Capítulo 12, versículo 24 a capítulo 14, versículo 28. F. Consejo de Jerusalén. Capítulo 15, versículo 1 al 35. G. Segundo viaje misionero de Pablo. Capítulo 15, versículo 36 al capítulo 18, versículo 22. H. Tercer viaje misionero de Pablo. Capítulo 18, 23
al 22. Noveno, el viaje hacia Roma de Pablo. Capítulo 20, versículo 3 al capítulo 21, 25. Siguiente, arresto de apóstol Pablo y evangelización en la cárcel. Capítulo 21 al 26 al capítulo 26, 32. Acá el apóstol Pablo viaja a Roma. Capítulo 27, 1 al capítulo 28, 16. L. El apóstol Pablo evangeliza en Roma. Capítulo 28, versículo 17 al 31. Concluimos aquí en la parte introductoria. Daremos el estudio acerca del capítulo 1. La escena del capítulo 1 es la preparación para recibir el Espíritu Santo. 1. Introducción. Versículo 1 y 2. Segundo, mandato del Señor. Versículo 3 al 8. Tercero, ascensión y la promesa de su venida. Versículo 9 al 11. Cuarto, se esfuerza en oración. Versículo 12 al 14. Quinto, interpretación bíblica acerca de la muerte de Judas Iscariote. Versículo 15 al 20. Sexto, reemplaza a un apóstol. Versículo 21 al 26. Versículo 1 y 2 de Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Amén. Teófilo es el receptor del libro. El significado del nombre de Teófilo es el amado por Dios. Y luego le dijo estimado. Así se llamaba a los que estaban en cargos altos. Se puede saber que es una persona que estaba en cargos altos. Y debe haber sido un fiel creyente. Y también se puede ver que era una figura histórica. Cuando se dice el primer libro que me referí, se trata del libro de Lucas. Comenzó a enseñar, se refiere al libro de Hechos. El libro de Lucas registró las enseñanzas y la obra de Jesús. Y registró hasta el día que fue ascendido. Y en el libro de Hechos está escrito todo lo que sucedió después de la ascensión y después de eso. Versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Amén. Después de padecer la muerte significa después de que Jesucristo fue crucificado en la cruz. Murió Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día.
Después de que Jesús resucitó, se presentó ante muchas personas. Estuvo durante 40 días después de su día de resurrección hasta la ascensión. Durante los 40 días que se permaneció en la tierra, se presentó 12 veces ante los discípulos. Esto es para que tengan la seguridad de que Él estaba vivo. De la resurrección se presentó varias veces ante los discípulos. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Amén. El Jesús resucitado junto con los discípulos se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se encuentra al este de Jerusalén. Se encuentra a 1 kilómetro. Jesús en el Monte de los Olivos le da su último mandato. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. La promesa que había prometido el Padre es el Espíritu Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14. Y le mandó que no se alejen de Jerusalén. Que no se alejen de Jerusalén, sino que permanezca en oración. Y que esperaran la promesa del Padre. En ese momento Jesús todavía permanecía con ellos y estaba el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no era el Consolador. Vendría el Espíritu Santo con el cargo del Consolador. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús es igual. Y el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés es el mismo. Es la Trinidad. Es el Espíritu Santo del Dios de la Trinidad. Pero el Espíritu Consolador viene con este cargo después de que Jesús ha ascendido. Después de que ascendió Jesús, el Espíritu Santo desciende con el cargo del Consolador. En una palabra, las personas del Antiguo Testamento también tenían el Espíritu Santo. Pedro también tenía el Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Porque pudo confesar por medio del Espíritu Santo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. María, la madre de Jesús, también tenía llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Juan el Bautista también saltó de gozo en el vientre de la madre a través del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Aparte de ellos se encuentran Zacarías, Simeón, Ana. Estas personas también estuvieron llenos del Espíritu Santo.
Sin embargo, el Espíritu Santo que ellos tenían no tenían el cargo del Consolador, pero es el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que desciende después de la ascensión de Jesucristo viene con el cargo del Consolador. Consolador significa abogado, el que aboga. ¿Por qué Jesús les habrá dicho que no se alejaran de Jerusalén? Primeramente porque era la voluntad de Dios de que el Evangelio se extendiera desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esto es profecía y providencia de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 47. De que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra se expandiera el Evangelio era la voluntad de Dios. Segundo lugar, sin alejarse de Jerusalén, podían orar ellos con todo el corazón. En ese momento Jerusalén resultaba ser un lugar muy peligroso, un lugar donde el obrar de Satanás era fuerte. Es el lugar donde Jesús murió en la cruz. Es un lugar oscurecido espiritualmente. Por eso los religiosos hipócritas querían matar a los creyentes. Porque como habían matado a Jesús, querían matar a los discípulos también. Por eso en esa situación tan difícil ellos debían aferrarse en oración. Cuando nosotros estamos en momentos y en situaciones difíciles, debemos depender de Dios y podemos orar con todo el corazón. Porque cuando estamos en situaciones desesperadas, oramos con más fuerza. Cuando estamos en dificultades, oramos con más ardor a Dios. En tercer lugar, ¿por qué dijo que no se alejara de Jerusalén? Esto es porque para que deseara con todo el corazón el poder de Dios. Jerusalén era un lugar donde sin el poder de Dios no podían soportar la persecución. Quiso que desearan y anhelaran el poder de Dios. Esto significa que antepusieran su vida, que pongan su vida en sumisión y obediencia. Por eso Jesús le dijo que no se apartara de Jerusalén. Hasta ahora hablamos acerca del motivo de por qué no debían alejarse de Jerusalén. Hablaremos ahora acerca del propósito de por qué no debían alejarse de Jerusalén. Primero, para que pongan la vida para conservar la palabra. Porque si no ponían la vida adelante, no podían permanecer allí en Jerusalén. Jesús obedeció hasta la muerte y la muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Pablo, sabiendo que su vida estaría en peligro, igual subió a Jerusalén.
Por eso, hasta el cambio, hasta tener que intercambiar la vida, debía cuidar la palabra con la vida. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 3. En segundo lugar, el propósito es para que consideren más importante el poder de Dios más que la vida. Que valoren más el poder de Dios que su vida. Solo así podrían recibir la gracia de Dios. Con la gracia de Dios hay poder. Entonces se convierte en un hombre de poder. Primera de Tesalonicenses 1:5. Y solamente de esa manera los discípulos podían evangelizar con poder. Nosotros también, cuando estamos trabajando para el Señor, debemos hacer a través del Espíritu Santo y el poder de Dios. Debemos evangelizar con el poder del Espíritu Santo. El tercer lugar, para que use bien el llamado. Que significa que aunque esté en un lugar muy peligroso, ponga su vida y lleve la palabra. Y que soporten bien su llamado. Valore más el llamado de Dios que su vida. Debe vivir y morir por el llamado. En cuarto lugar, que no se alejen de su lugar. Cada fiel creyente tiene un lugar que Dios dispuso. Que permanezca en Jerusalén. Nosotros cada uno como fieles creyentes tenemos un lugar dentro de la iglesia. Lugar de pastor, lugar de anciano, de ser fieles. Como los ángeles dejaron su lugar, se convirtieron en diablos. Como los ángeles dejaron su lugar en el cielo, se convirtieron en diablos. Pero si uno no quiere irse de Jerusalén, habrá dolor. Pero no se debe alejarse de allí. Nosotros cada uno debemos cuidar nuestro lugar. En la familia tenemos lugar de nuera y lugar de suegra. Está el lugar del esposo y de la esposa. Y nosotros también, como los discípulos de Jesús, debemos tener la fe de no alejarnos de Jerusalén. Debemos obedecer el mandato de Dios. Debemos cuidar la palabra de Dios. Si Dios dice que no nos apartemos, no debemos apartarnos. Pero si dice que sí apartemos, debemos hacerlo. A Abraham, Dios le dijo que se apartara de su tierra y de su parentela. Y si el mandato de Dios es, aléjate, entonces sí hay que hacer. Y si dice que no, es no. Esa es la fe correcta. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Dijo que recibirán el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo está diciendo que serán limpios y perdonados a través del Espíritu Santo. Hablaremos acerca del bautismo del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo ya está predicha en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Joel 2, 28 al 32. En Lucas capítulo 3, versículo 16, habla acerca del bautismo de fuego. Llama al bautismo del Espíritu Santo bautismo de fuego. Porque tiene un contenido simbólico de que el Espíritu Santo quema todos nuestros pecados y nos limpia. Entonces, ¿cuándo es el momento que recibe el bautismo del Espíritu Santo? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, invitamos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Cuando el fiel se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador. En ese momento recibe el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo habita en el interior de uno. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo limpia nuestros pecados. Y el Espíritu Consolador está junto a nosotros. Juan capítulo 14, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, todos los renacidos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, 17. Primera de Corintios 12, 3. Deseo que lean este versículo de Primera de Corintios. Sin el Espíritu Santo no se puede confesar, Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. En segundo, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Segundo lugar, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que mueve. Primera de Corintios 6, 11. Tercero, ¿a quién es derramada el Espíritu Santo? Ha sido prometida a todos los fieles creyentes. Capítulo 10, versículo 44. Capítulo 15, versículo 7 al 9. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo se da y se recibe una vez cuando recibe a Jesús. Pero la llenura del Espíritu Santo debe ser continuo. ¿Cuántas veces se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Cuando cree en Jesús, una vez. ¿Cuántas veces se recibe la llenura del Espíritu Santo? Hay que recibir la llenura del Espíritu Santo continuamente hasta que lleguemos al cielo. Hay que esforzarse a recibir la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. En cuarto lugar, ¿cuál es el resultado de recibir el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo por agua es señal de limpieza del pecado. El bautismo del Espíritu Santo es participar de la cruz y resurrección de Jesús.
es enlazarse con Jesús espiritualmente. Romanos 6, versículos 3 y 4. Por lo tanto, aquel que ha recibido el Espíritu Santo ha sido sellado. Segunda de Corintios 1, 21. Efesios capítulo 4, 30. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Amén. Los discípulos le preguntaron cuándo sería el restablecer el reino de Israel. Esto significa esperar la libertad, la independencia del reino de Israel. En ese momento el pueblo judío estaba bajo el imperio de Roma. Por eso los discípulos pensaban que era independizarse de los romanos. Estaban imaginando acerca de una restauración política. Lucas capítulo 10, versículo 35 al 45. Esto es porque los discípulos pensaron el reino de Dios como un reino humano. Los discípulos pensaban que cuando Jesús subiera a Jerusalén iba a restablecer el reino de Dios y el reino de Israel inmediatamente. Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 24, versículo 21. Por eso, antes de morir Jesús, los hermanos de Juan pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda de él. Querían un lugar políticamente. Estaban confundiendo el reino de Dios con el reino humano. Confundiendo el reino espiritual con un reino humano. Confundiendo la salvación espiritual con una salvación carnal. Nosotros no debemos confundir entre el reino de Dios y el reino humano. Jesucristo es el Rey eterno del reino de los cielos. Nosotros recibimos la salvación espiritual. Entramos al reino espiritual de Dios. Se cumple el reino de Dios. Versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Jesús le dijo que la hora y el momento está determinado por la autoridad misma del Padre. La restauración de Israel está en las manos de Dios. Nosotros no sabemos cuándo será el cumplimiento de la hora. Tampoco sabemos cuándo será la venida de Jesucristo. Mateo 24, versículo 36. El reino de Dios se completará con la venida de Jesucristo. Y se cumplirá entre los 1000 años. El reino de Dios se cumplirá, y esto lo sabe únicamente nuestro Dios Padre.
Por lo tanto, acerca del reino de Dios, nosotros debemos preparar la vida de fe. Hay que esperar con anhelo la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, nosotros, más que estar enfocados en este mundo, debemos estar centrados en la venida del reino de Dios. Por eso, para esto debemos salir a evangelizar. Hay que colaborar y cooperar en esta obra salvífica. Lo que nosotros debemos hacer aparece en el versículo 8. Concluimos aquí la clase número 1 del libro de los Hechos.